Vamos en el día de hoy a configurar el servicio de BSFTPD o FTP. Pues yo tenía ganas de que solo hiciéramos usuarios virtuales, pero bueno, hagamos los dos modos. Aunque a mí particularmente el otro modo no me gusta, porque de alguna manera es un modo que requiere que, digamos que estos usuarios tengan. No, hagamos usuarios virtuales nomás. Pues que requieren que cada usuario tenga, esté creado en el servidor, en un espacio de home. Y pues eso en realidad no es práctico y no es real, porque cuando uno necesita compartir archivos con un número grande de usuarios, pues lo que va a requerir es que tenga la posibilidad de crear muchos usuarios y que solo puedan acceder al espacio que uno quiere de el espacio compartido de FTP. Bueno, entonces el FTP es un servicio que, como su nombre lo indica, es un protocolo de transferencia de archivos. Es un protocolo que aún se utiliza sobre todo por su rapidez, ¿cierto? Se pueden transferir archivos de manera muy rápida. Trabaja en TCP. em, por default utiliza el puerto 20 y 21, ¿cierto? Por default. Sin embargo, dependiendo del modo, puede haber un modo que se llama modo activo, modo pasivo. Pueden, digamos que, trabajar con otros puertos. Em, el concepto de FTP en usuarios virtuales es que es la posibilidad de tener o crear una pequeña base de datos de usuarios con sus contraseñas y que estos usuarios creados en esa base de datos tengan la posibilidad de acceder a al servidor FTP y puedan eh, colocar archivos, hacer put o hacer get, es decir, colocar o obtener archivos del servidor FTP. Limitaciones de FTP, pues es muy rápido, pero pues es en su manera simple. Digamos que no es un protocolo tan seguro, sin embargo, para, eh, para un ambiente corporativo en donde digamos que solamente se requieran pasar archivos de una manera rápida a través de red, pues es una muy buena utilización la que se puede hacer de este servicio. Entonces voy a conectarme al server, creo que le hemos llamado server. Bueno, vamos, acordémonos para no equivocarnos. Entonces recuerden que uno aquí en el background file pues define cómo se llama el hostname, este se llama server. Voy a entrar a él, ssh server. Entonces ahí estamos en el servidor y pues me voy a pasar a usuario root para hacer la instalación de paquetes. Primero pues tengo que garantizar que esta máquina tenga conexión a internet, ¿cierto? Profe, no está viendo la pantalla. Ah, ok, dame un segundito. Listo. Allí ya, Ya ve. listo. Entonces, listo. Entonces aquí lo único que había hecho fue conectarme con Vagrant SSH Server. Me conecté al servidor o al que yo declaré como servidor en mi Vagrant file. Y estaba verificando con un pin que hubiera conexión a internet. Eso es lo que he hecho hasta ahora, no he hecho nada más. Entonces,
El paquete asociado a FTP se llama BSFTPD. Entonces podemos hacer una instalación de ese paquete. Recuerden que en esta versión podemos utilizar DNF install o uninstall, ¿cierto? Les decimos BSFTPD. Ese es el paquete de FTP. Y listo, quedó. ¿Me escuchan allí, no? Ok. Bueno, entonces ya quedó instalado el paquetico. Recuerden pues que los paquetes en Linux son muy livianos. Este paquete no es la excepción. Y solamente necesitamos en este momento ese paquete. Ahora, eh, BSFTPD o FTP, de alguna manera de usuarios virtuales, requiere que nosotros hagamos varios pasos. Sin embargo, el archivo de configuración principal de FTP es uno solo. Ahorita vamos a ver dónde está ubicado y qué parámetros debemos configurar en ese archivo. Eh, como la intención nuestra es crear una serie de usuarios virtuales, entonces vamos a crear estos usuarios primero en un archivo de texto plano y después convertimos ese archivo de texto plano en una base de datos que se llama Berkeley, que es con la cual vamos a trabajar en el servicio de FTP. Entonces vamos a crear un, un archivito, ¿cierto? Ahí en Home. Vamos a llamarle usuarios virtuales. .txt. Entonces es un archivo de texto y vamos a entrar a editarlo. ¿Qué vamos a editar en él? Vamos a crear lo siguiente, es el usuario y en la otra línea el password del usuario. Entonces, por ejemplo, no sé, Lucas y Lucas 22. Juanito y Juanito 22. Entonces ahí vamos a crear otro usuario, no sé, Luisa, Luisa 22. Entonces están como construidos usuario, password del usuario, usuario, password del usuario. Es decir, cada usuario tiene su nombre de usuario y su password. Esa es la forma como hemos construido en este momento ese archivo. Salgo y guardo, entonces ahí ya quedó ese archivo, pues que no deja de ser simplemente un archivo de texto. Ahí vemos pues lo que escribimos. Y entonces vamos a crear una base de datos a partir de ese archivo de texto. Como les decía, es una base de datos Berkeley DB, ¿cierto? Y vamos a cargar ese archivo de texto. Entonces, para hacer esto, vamos a decir db, vamos a ver si está acá, dbload, no está. Entonces, bueno, este es una, una primera búsqueda que tenemos que hacer para verificar cuál es el paquete asociado a ese dbload. Listo, entonces se llama así. Entonces vamos a decirle dnf install db4 utils y db4. Este es el paquetico asociado a esa base de datos Berkeley. Pero no lo encuentra. Vamos a mirar.
Vamos a mirar porque ese paquete no lo encuentra en este momento acá. Bueno, aquí le hicimos un search al paquete y nos dice que es este libdb utils. Vamos a ver si así lo podemos instalar. Dnf install libdb utils. Ese sí. El paquete ya viene de otra dependencia. Entonces ahí ya lo instalamos. Entonces se llama esa siguiente. ¿Cómo logramos saber cómo se llamaba? Como intentamos utilizar un comando es dbload, entonces le dijimos yum provides asterisco slash dbload y nos dijo que estaba asociado a este paquete, al libdb utils, y ese fue el que acabamos de instalar. Listo. Entonces, eso pues es un cambio allí importante a tener en cuenta en la documentación que veníamos trabajando hasta CentOS 8. Es decir, en CentOS 7, CentOS 8 era DB4 y DB4 utils y pues ahora está asociado a este paquetico. Entonces, ahora vamos a mirar, DBload está allí, entonces ya quedó cargado y vamos a mirar si no nos han cambiado las opciones, porque en ocasiones también las opciones cambian. Entonces nosotros le vamos a decir "-t" mayúscula que está asociado a que vamos a utilizar un archivo de texto. Vamos a especificar el método de acceso. Y el método de acceso es que está asociado a un clave valor, es decir, a un usuario contraseña. Le estamos diciendo que va a ser de tipo hash. Y la ruta donde creamos el archivo, que le llamamos home usuariosvirtuales.txt. Y la ruta donde vamos a poner el archivo de salida, que es en extensión .db. Entonces le vamos a decir pónganlo en etc sftpd y le vamos a llamar igual usuarios virtuales, pero la salida va a ser un .db. Entonces miren lo que les decía, que aquí mmm, puede que nos haya cambiado y de hecho nos cambió, pero aquí es que yo cometí un error. Bueno, aquí tengo un error hash. Listo, ya quedó. ¿Cómo podemos ver que quedó? Pues entonces si nos movemos a esa ruta o le damos un ls menos l allá a etc bsftpd, pues ahí está ya el archivo usuariosvirtuales.db. Listo, entonces ya quedó el archivo .db. Eso simplemente lo que acabamos de hacer es crear una pequeña base de datos en donde ajustamos unos usuarios de prueba para posteriormente utilizarlos en nuestro servidor de FTP. Listo, entonces ya tenemos el archivo, digamos como esa pequeña base de datos, pero debemos tener una forma o un mecanismo de autenticación y una de las formas, digamos que más sencillas de temas de uso de, de mecanismos de autenticación es algo que se llama es utilizar algo que se llama un archivo PAM, ¿cierto? Que está asociado a esto. La ruta por default de eso está precisamente ahí en pam.d, ¿sí? Y eh, ahí hay algunos archivos asociados, ¿cierto? Allí hay algunos archivos asociados. Em, Podemos hacer como una pequeña copia del que está allí que se llama bsftpd, ¿cierto? Entonces podemos hacer una copia de ese archivo y vamos a decirle cp bsftpd y le vamos a llamar bsftpd
guión bajo virtual, ¿cierto? Estamos haciendo una copia de ese archivo. Importante siempre verificar que si tiene permisos especiales, ¿no? El usuario propietario, el grupo propietario es root, entonces no hay ningún inconveniente. Y vamos entonces a entrar a editar el que copiamos, ¿cierto? Que es bsftpd-virtual. Entonces, solamente como lo trajimos para tener algo de algunos elementos allí. eh, Sin embargo, pues no requerimos, solo requerimos algunos. Entonces, el primero, auth required, este session, bueno, vamos a eliminar esta línea, required, pero le vamos a decir, esta línea la vamos a eliminar. Le vamos a decir que vamos a utilizar un userdb para decir que vamos a autenticar contra una base de datos DB. Entonces le vamos a decir así: PAM user DB, es decir, que utilice ese módulo de autenticación y que esa DB va a estar o está ubicada en etc bsftpd usuarios guión bajo virtuales, ¿cierto? Esa es la ruta donde está esa pequeña base de datos. Eh, Account, esta línea la eliminamos, esta línea la eliminamos. Account required también, y le vamos a decir algo parecido. Entonces pam userdb.so, y las cuentas van a estar ubicadas en esa misma ruta. etc sftpd usuarios guión bajo virtuales. Listo. Y session, esta línea la vamos a eliminar. Session required pam login uid.so. Entonces vamos a dejar esas Profe, tres una líneas. pregunta. Contame. Si uno agrega, Listo. Entonces, eh, ese pam login uid, pues es un módulo que registra el ID del inicio de sesión del usuario. Entonces, y eso pues digamos que ayuda al tema de auditoría para determinar cuál es el usuario que se autenticó, en este caso en el servicio FTP. Listo, vamos digamos que crear un espacio. Ya después de creado esto, podemos guardar y salir. Vamos a crear un espacio mm, para cada uno de los usuarios que nosotros creamos. Entonces pues yo no me acuerdo de ellos, entonces voy a imprimir otra vez el nombre porque no me acuerdo. Le llamamos usuarios virtuales. Entonces ahí está Lucas, Juanito y Luisa. Entonces vamos a crear unas carpetas para que esos usuarios tengan unos espacios, eh, digamos que definidos de FTP para ellos. Vamos a crearlos en var www. Aquí pasa algo, entonces vamos a hacer la instalación. Vamos a hacer la instalación de HTTPD. De una vez. No vamos a correr el servicio, no vamos a hacer modificaciones del servicio web en este momento, solamente que voy a dejarlo instalado. Entonces vamos a crear con mkdir "-p". Recuerden que la opción "-p" lo que me permite es que si yo voy anidando directorios y esos directorios no existen, también los crea. Eso es lo que me permite hacer la opción "-p". Entonces llamamos a los usuarios,
ID, Lucas, Juanito y Luisa. Entonces vamos a llamarlo, a crear los directorios así, Lucas, Juanito y Luisa, ¿cierto? Y estamos creando los tres directorios de una sola vez. Entonces si nosotros nos moviéramos a, o le damos un ls a var www html, un ls-l, entonces lo que vamos a tener son los tres directorios que acabamos de crear. Lucas, Juanito y Luisa. Creamos tres directorios en esta ruta var www html. Vamos a establecerle unos permisos a esos directorios. eh, Permisos de FTP. Entonces vamos a decirle, recuerden que el comando para establecer permisos de, digamos que de usuario propietario, de grupo propietario, es el comando shown. Le vamos a dar la opción "-r" para que sea recursivo, es decir, que todo lo que se crea ahí quede con los mismos permisos. Y le vamos a decir FTP a los directorios. Ah, ok, no puse la ruta aquí completa, entonces me toca colocar todo. Var HTML. Y le vamos a decir entonces Lucas, Juanito y Luisa. Los tres directorios. Entonces, si nosotros volvemos, hacemos un LSE, entonces miren que ya los permisos ya no son root, sino que quedaron FTP. Eso lo hicimos con el comando shown. Listo. Ahí vamos a mirar las banderas que tiene CentOS 9 asociadas a FTP. Vamos a ver cómo están. GetSetBull es para obtener las banderas. Y le vamos a decir, vea, muéstreme "-a", es muéstreme todas las banderas. Y las vamos a filtrar por FTP, a ver qué banderas existen. Entonces nos dice que hay una, esta es la que necesitamos encender, FTP de Full Access, ¿cierto? Esta es la que necesitamos encender. Eh, y para eso, mm, estas son otras banderas pero este es FTPD, Full Access, otras para conectar a otras partes. Este es para habilitar el HTTP de FTP Server. Bueno, algunas otras. Podemos prender estas dos banderas. ¿Cómo prendemos las banderas? Entonces le decimos setbull, ¿cierto? Y aquí vamos a mirar un "-help para mirar. Entonces nos dice setbull -npb, el booleano y el booleano y el valor, booleano y valor. Vamos a ver si nos... Antes era setbull -p, el nombre de la bandera, FTP de Full Access, que es este aquí, y el booleano, que es que la pongamos en 1. Entonces ahí ya quedó. Y vamos también a encender, vamos a encender esta otra. Generalmente no la enciendo, pero voy a encenderla ahorita para mostrarles. Y ya quedó. Entonces podemos volver a dar un getSetBull y miren que ya estos aparecen en on. Antes aparecían en off, ahora ya están en on. Entonces con eso encendimos las banderas. Digamos que el setBull está asociado a los permisos, porque cuando intentemos conectarnos desde el cliente, pues estamos dándole un permiso para que pueda acceder hasta ese directorio donde están puestos archivos. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos aquí en el setBull. Listo, entonces ahí ya nos quedaron activas esas banderas. Posterior a esto, también tenemos que abrir los puertos asociados al servicio FTP. Entonces, lo mismo que hemos hecho. Firewall CMD. Le decimos que de manera permanente, entonces permanent, nos agregue el puerto 21 en TCP, 20 en TCP, y también que nos agregue el servicio FTP. Y
hacemos un firewall reload, firewall cmd reload, para que tome los cambios. Entonces, lo que hicimos aquí fue abrir el puerto 21, el puerto 20 y el servicio FTP. Listo, hasta ahí hemos hecho algunos ajustes, pero todavía no hemos tocado el archivo de configuración. El archivo de configuración está en etc. Vamos a hacer una copia de él. Entonces le vamos a decir, hagamos una copia de etc bsftpd bsftpd.conf, ¿cierto? bsftpd.conf y le decimos .all, ¿cierto? Entonces estamos haciendo una copia por si nos tocara restaurar el archivo original. Y ahora sí, pues vamos a entrar a editar el original, porque ya le sacamos la copia. bsftpd bsftpd.conf. Entonces ese es el archivo original. Listo, entonces comenzamos la edición. Voy a darle un set number para que ustedes puedan ver los números de líneas que vamos a tocar. Esta línea 11, miren que aquí siempre en este archivo nos está dando como la descripción de para qué sirve el parámetro. Me dice Anonymous Enable, y es si yo deseo que habilitar el acceso anónimo. Lo dejamos en no porque no lo queremos así. Local Enable es si se pueden loguear usuarios locales. Dejémoslo que en sí. Este es para que se puedan escribir comandos. También lo vamos a dejar en sí. Esta máscara también dejémosla allí igual. Este Unknown ULOA Enable dice que descomente este parámetro si usted está cargando archivos, digamos que de manera anónima. Entonces, Unknown ULOA Enable, pues vamos a decirle que no. Vamos a decirle que no. No vamos a dejar que se carguen archivos de manera anónima. Unknown mkdir write enable, también le vamos a decir que no. Que pueda crear directorios, pero de manera anónima, le vamos a decir que no. Este dir message lo vamos a dejar igual. Xfer lo vamos a dejar igual. Conexión desde el puerto 20 está en yes, lo vamos a dejar igual. Y bueno, vamos a dejar toda esta parte igual. No vamos a tocar en este momento nada adicional. Este pues podríamos descomentarlo. Este es como un banner de bienvenida. Entonces, welcome to server FTP Mario Castillo. Simplemente es un mensaje. Y pues esto listen. Aquí listen no, dice cuando listen está habilitado, BSFTP corre en modo standalone y escucha IPv4. Si esta directiva no es utilizada en conjunción, entonces no se puede utilizar las dos. Bien, entonces acá está listen. Entonces como necesitamos trabajar en IPv4, entonces le vamos a poner yes acá. Sí, entonces vamos a instalar a que escuche sockets IPv4, ¿cierto? Vamos a dejar esta aquí. Listen IPv6, esta hay que comentarla, ¿cierto? Y aquí entonces ya vamos a darle pan service name. Nosotros le llamamos bsftpd-virtual, fue el archivo que creamos. Esta vamos a comentarla. Y vamos a comenzar a agregar unas líneas. Entonces le vamos a decir que el user
digamos que va a ser igual a el usuario, ¿cierto? La variable usuario, que la carpeta donde van a estar, que van a estar asociados estos usuarios para FTP va a estar en var www html y el nombre del usuario, ¿cierto? Que vamos a editar web enable. Virtual use local briefs. Ahora revisamos porque hay algunos parámetros que están ya deprecated. Ahorita miramos, él nos lo va a decir si esos parámetros ya no se utilizan y los podemos comentar. Listo, entonces eh, la línea Pan Service Name pues es básicamente la donde estamos declarando digamos que los permisos asociados que creamos acá. Este user subtoken es básicamente se utiliza para los usuarios virtuales y puedan tener ese directorio de inicio para cada usuario virtual, ese user subtoken. Este local root corresponde al directorio que se está utilizando BSFTPD. Web Enable está habilitado, todos los niños de sesión son no anónimos y se clasifican como inicio de sesión invitados. Este Virtual Use Local Priest, los usuarios virtuales utilizan los mismos privilegios que usuarios locales. Este High IDs Yes, si está habilitado, la información de usuarios y de grupos en la lista se mostrará como FTP. Y este allow readable chroot sirve para que el entorno chroot sea grabable. Eh, digamos que esos son los parámetros. Ahora pues vamos a mirar cómo terminó. Si nosotros le decimos bsftpd, él nos permite hacer como una verificación por lo menos de sintaxis del archivo. Si tuviera algún error nos va a indicar o nos va a marcar en dónde está el error. Ahí no nos marcó nada. Vamos a entonces a reiniciar el servicio. systemctl restart bsftpd. Aquí sí nos dijo que habían errores. Vamos a hacerle un stop y después un start. Listo. Entonces aquí ya nos damos cuenta que hay errores. Vamos a mirar a ver qué nos está indicando. Entonces, miren que nos está indicando que hay errores en el arranque. Vamos a ver si nos muestra alguna línea de error. Starting virtual. Eh, Vamos a darle un status a ver si nos va un poquito más de información. Porque no nos está mostrando algún error en alguna línea.
Entonces ahí no nos está mostrando errores, pero en la sintaxis, pero a la hora de arrancar sí está mostrando error. Vamos a mirar a ver con un tail si de pronto nos da un poco más de info en var load message. A ver si nos muestra un poco más de información. Vamos a darle un restart. Ok. Nos había pasado en una ocasión. De todas maneras, voy a hacerlo, pero de todas maneras si no revisamos otro un poco más en el lot, porque por lo menos en estos messages no nos dice nada más, ¿no? Nos dice simplemente que eh, digamos que intente arrancar el daemon y ahí no lo puede arrancar, pero no nos da mucha información. Entonces, y el journal tampoco nos muestra nada. Mire que nos dice que hagamos un journal ctl-xe y no nos muestra mucho, ¿cierto? Dice que tiene una falla, pero no nos dice, digamos, qué es lo que está, qué es lo que nos está fallando. Vamos a mirar a ver si hay un var log secure. Si de pronto nos está mostrando algo acá. Log secure no nos está mostrando. Entonces voy a hacer un restart, un reboot de esta máquina un momento. Y vamos a darle un pin. Bueno, esa máquina, el reinicio es muy rápido. Entonces vamos a intentar otra vez hacer otra vez loguearnos. Esto que acaba de ocurrir me había pasado. Debe haber algún error relacionado con el arranque del servicio. Pero miren que no le hice, lo único que hice fue reiniciar. No hice nada más e inicié y ya el servicio está arrancando sin problema. Hay algo que se está generando en el arranque del servicio que genera un error. Yo le hice un reboot únicamente, encendí el servicio y ya está funcionando. Entonces hay algo allí que se debe, digamos, corregir en en BSFTP. Hay que revisar qué es lo que está pasando en temas del arranque, porque no hicimos ningún cambio en ninguna línea, solamente un restart del servidor y ya el servicio arranca sin problema. Varias veces me ha pasado, por eso fue que lo hice. Ok, bueno, entonces en el cliente que tenemos, que es un cliente Linux, vamos a instalar un paquete que se llama LFTP. Entonces en este momento yo la tengo ya instalado, pero se llama un dnf install -y lftp, ¿cierto? Pues ahí me va a decir que ya está instalado. Listo, entonces miren que aquí ya está instalado. Y en este otro, en el servidor, nosotros teníamos configurado name, ¿cierto? Teníamos configurado el servicio DNS. Entonces le vamos a darle un status al name. Está parado, entonces vamos a encenderlo. Listo. Y aquí vamos a mirar con un nslookup. nslookup si resuelve los registros. Entonces acá, para acordarme los registros, ahí están en var name zona punto directa. Entonces estos son los registros de ns1.mcastillo r22.local.
Entonces vamos a ver si están funcionando. Entonces dns1 punto mcastillo22.local. Entonces nos está diciendo que sí, que el servidor es el 4254 y ftp.mcastillo22.local me dice que es la 4254. No, me dice que es la 42, pero aquí lo que pasó, que es lo que les decía, resulta que nosotros acabamos de configurar el servicio FTP en el mismo servidor DNS. Entonces lo que podemos hacer, aprovechando que está el DNS configurado, es ir a editar las zonas. Entonces le decimos var name zona.directa y entonces el FTP está en la misma dirección que nuestro servidor DNS. Entonces le decimos que está en la misma 254. Y en la zona inversa hacemos lo mismo. Le decimos que el servicio DNS está en la 254. Y hacemos un restart de name. Entonces, si nosotros ya le damos un ping a ftp.mcastillor22.local, nos tiene que resolver, exacto, nos tiene que resolver, viene que sí, el servidor 4254. Entonces ahí estamos bien. Listo. Entonces ahí ya nos resuelve por nombre. Nos dice que para loguearnos por FTP desde una máquina cliente con CentOS, le decimos el FTP menos U, el nombre del usuario. Entonces nos vamos a conectar como... Me olvidaron los usuarios. Luisa. Luisa, a el servidor que se llama ftp.mcastillor22.local. Me va a pedir el password y es Luisa2. Vamos a ver si lo resuelve y ya estoy en mi servidor FTP. Miren que ya estamos ahí. Entonces si está funcionando el cliente. Yo le puedo decir pwd para ver que, pues en este momento ahí me dice dónde estoy ubicado en FTP, Luisa FTP mcastillo.local. Puedo también mostrar el directorio en el localhost. Entonces puedo decirle símbolo de admiración pwd. Entonces me dice que estoy en el root, pero en realidad no es en la raíz sino en la raíz de este usuario. Sí, ls me va a decir que hay ahí. Pues ahí todavía no hay nada, ¿cierto? Eh, y vamos a intentar crear un directorio mkdir prueba 22. Parece que nos hubiera sacado. Vamos a intentar conectarnos otra vez. 2. Aquí yo estoy cometiendo un error. Eh, Me estoy logueando mal. Luisa 22. Eso, ahora sí vamos a decirle pwd. eh, ajá, ls, no hay nada. Sí, en realidad no hay nada. Mkdir prueba Luisa. Prueba Luisa creado. Si le doy un ls, entonces ahí ya quedó prueba Luisa. Exacto. Y vamos a ver si... bueno, entonces si me voy aquí a la ruta donde está ese usuario, que es var www html Luisa, pues tiene que estar creado prueba Luisa. Y entonces en efecto está creado prueba Luisa.
Vamos a conectarnos con otro usuario. Kit. Entonces le vamos a dar, vamos a conectarnos con Juanito. Juanito. Juanito y Juanito 22, listo. Juanito. Juanito 22. Le damos ls. No hay nada. Vamos a crear un directorio. Prueba. Juanito. Lo creo. Le damos ls. Ahí quedó. Y si nos vamos a la ruta. cd Juanito. ls. Ahí está prueba Juanito. Entonces aquí comprobamos que nos está funcionando bien esto, ¿cierto? Podemos hacer carga de un archivo, sí, también. Em, pero, bueno, sí, se pueden hacer cargas de archivos, bueno, muchas cosas. Pero, bueno, digamos que aquí comprobamos que nos está funcionando bien y con eso